Hola, yo soy Laura. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo el tutorial paso a paso para hacer un corazón candado. Esta almohadita o amigurumi extra largo tiene un tamaño final de 44 centímetros por 44 centímetros, incluyendo el asa. Y bueno, tiene una llave muy coqueta que complementa el corazón. En el canal vas a encontrar diversos tutoriales para hacer diferentes corazones. Hay algunos que tengo con bandera, otros que simplemente son en un color liso, otros como estas cerecitas corazón que tengo por acá. La verdad es que los corazones es un amigurumi que me piden muchísimo en muchas formas y variedades. Así que este corazón candado espero que también sea de tu agrado. La verdad es que es súper divertido para crochetear y ya verás que te vas a divertir. Te recuerdo que el patrón escrito tanto de este corazón como de todos los proyectos que he compartido en mi canal de YouTube los puedes encontrar en mi página web y en mi tienda de Etsy. En este mes de febrero te estoy ofreciendo un cupón por 20% de descuento para cualquier patrón que quieras comprar en mi tienda de Etsy. Te dejo el enlace y más detalles en la caja de descripción. Como siempre, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Te las dejo por aquí, así como suscribirte a mi newsletter para que te lleguen por correo novedades, actualizaciones, nuevos patrones, promociones y más. Y bueno, no me queda más que agradecer tu compañía. Espero que de verdad te diviertas haciendo este proyecto. Y ya sin más, vamos a los materiales que vamos a ocupar para hacer este corazón candado. Los materiales que vamos a ocupar para hacer este corazón son estambres acrílicos del número 4. Yo estoy utilizando la marca Loops and Threads, que pide un gancho de 5.5 milímetros, pero yo estoy utilizando uno de 4.5 milímetros para que nuestros puntos queden más apretaditos, ya que es un proyecto que vamos a rellenar. Si tu estambre te pide un número del 5, por ejemplo, pues te recomiendo que uses un ganchito del 4 para lo mismo, que tus puntos estén apretaditos. Vamos a ocupar tijeras, agujita lanera, marcadores de puntos muy poquitos, si no tienes con un pedacito de estambre está bien. Y por supuesto, relleno. Y ahora sí, vamos a comenzar con el patrón. Muy bien, bueno, ya estamos listos para comenzar. Vamos a empezar haciendo nuestro nudito corredizo como siempre. Y vamos a hacer solamente 2 cadenitas. Hacemos 1 y 2, ¿ok? Y en nuestra primera cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos. Nos saltamos esta última. Y en esta hacemos 3, 1, 2 y 3 puntos bajos. Esta es nuestra fila 1. Vamos a hacer una cadenita y giramos. Ahora vamos a hacer un aumento en el primer punto y en el último. Es decir, hacemos 2 puntos bajos. 1, 2, ese fue mi aumento, un punto bajo y un aumento. Aquí hacemos 1 y 2. Hacemos una cadenita y giramos. Y vamos a repetir esta secuencia en donde hacemos un aumento al principio y un aumento al final hasta que lleguemos a nuestra fila 9. De todos modos, aquí te dejo el patrón y nos vemos terminando nuestra fila 9. En este caso fueron un aumento, 3 puntos bajos, un aumento al final, 1 y 2. Y continuamos. Mira, aquí ya terminé hasta la fila 9 con un aumento, 15 puntos bajos, un aumento. Ahora nuestra fila 10, solamente vamos a hacer un aumento al principio. Hacemos 1, 2 y nos tocará hacer 18 puntos bajos. Y vamos a seguir esta misma secuencia donde hacemos solamente un aumento al principio y los demás puntos bajos hasta nuestra fila 14. Así que vamos a estas filitas y nos vemos terminando fila 14.
Bien, aquí terminamos fila 14 con un aumento y 22 puntos bajos. Para nuestra fila 15, vamos a empezar haciendo un aumento, 1 y 2, y solamente vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a hacer una cadenita y giramos. Vamos a dejar esto sin trabajar. Rápidamente te explico que lo que ahora vamos a hacer es que vamos a construir el lado derecho del corazón, porque pues aquí vamos a tener pues el huequito donde será como la cerradura. Entonces, bueno, pues ahorita construiremos este lado y más adelante volveremos nuevamente a esta fila para tejer la otra parte. Entonces, bueno, aquí hicimos una cadenita y giramos. Para nuestra fila 16 vamos a hacer aquí un aumento y 7 puntos bajos. 7 puntos bajos. Hacemos una cadenita y giramos. Nuestra fila 17 es un aumento al principio, 7 puntos bajos y un aumento al final. 7 y un aumento aquí. 1 y 2. Para nuestra fila 18 haremos un aumento al inicio, 10 puntos bajos. 10. Cadenita y giramos. Nuestra fila 19 vamos a hacer aumento al principio y al final. Aumento, 10 puntos bajos, aumento. 10 y un aumento. 1 y 2. Para nuestra fila 21 hacemos un aumento y 13 puntos bajos. 12 y 13. Esta fue nuestra fila 20. 21 hacemos un aumento, 13 puntos bajos, un aumento. 12, 13 y aquí hacemos un aumento, 1 y 2. Cadenita y giramos. Y nuestra fila 22, 23 y 24 hacemos solamente un aumento al inicio y los demás puntos bajos. Vamos. Bueno, hasta aquí la fila 24, así es como más o menos se debe ver. Para la fila 25 vamos a hacer un aumento. 1, 2. Vamos a hacer 17 puntos bajos y haremos esta vez una disminución al final. Bien, para hacer las disminuciones, vamos a hacer la disminución invisible. La disminución invisible, tomamos el loop delantero del siguiente punto, el loop delantero del siguiente punto, es decir que tenemos 2 puntos aquí. Tomamos la anita, pasamos debajo de esos 2 loops. Tenemos 2 en el gancho, tomamos la anita y cerramos nuestro punto. Esa fue nuestra disminución. Hacemos una cadenita y giramos. Ahora para nuestra fila 26 vamos a comenzar con una disminución. Entonces aquí está mi cadenita, no te vayas a confundir. Tomas el loop delantero del primer punto, loop delantero del segundo, pasas por debajo, cierras tu punto y nos toca hacer 18 puntos bajos. ¿Vamos? Bien, para nuestra fila 27, perdón, hacemos una cadenita y giramos. Para la 27 hacemos un aumento, 16 puntos bajos y terminaremos con una disminución. 16 y una disminución. Cadenita y giramos. La fila 28, ahorita tenemos 19 puntos bajos, haremos 19 puntos bajos. 19. Cadenita y giramos. La fila 29 hacemos aumento,
17 puntos bajos, aumento. 1, 16, 17 y nuestro aumento 1 y 2. Cadenita y giramos. Nuestra fila 30, haremos un aumento 20 puntos bajos. Bien, aquí terminamos fila 30. Para la 31 hacemos cadenita, giramos. 31 haremos un aumento, 20 puntos bajos, un aumento. 1, 2. Bien, aquí terminé mi aumento, cadenita y giramos. Para nuestra fila 32 vamos a hacer un aumento y 23 puntos bajos. 1 y 2, 1, 2, 22 y 23. Cadenita y giramos. La 33 vamos a hacer 24 puntos bajos, un aumento al final. 23, 24 y un aumento aquí. 1 y 2. Y aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar nuestro estambre. Cortamos y vamos a jalar y apretamos para hacer aquí un nudito. Entonces, así como lo ves, hemos terminado pues esta parte, este lado del corazón. Ahora vamos a añadir estambre en nuestra fila 15 y vamos a hacer esto mismo, pero de este lado. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar esta sección en este lado. Para ello vamos a saltar aquí 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el 11º aquí vamos a insertar nuevamente nuestro estambre. Para ello hacemos una orejita en nuestro estambre, jalamos y aquí hacemos una cadenita. Y ahí mismo, en ese mismo punto, es en donde empezamos a tejer nuestra siguiente fila. En esta fila vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí hacemos 1, 2, 6 y 7. Cadenita, bueno, y así es como quedó añadido el estambre. Cadenita y giramos nuestra siguiente fila. Vamos a hacer un aumento. 1, 2, 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Cadenita y giramos. Bien, nuestra fila 17 hacemos un aumento, 8 puntos bajos, 8 puntos bajos, cadenita y giramos. 18 hacemos un aumento, 8 puntos bajos, un aumento al final. 1 y 2. Cadenita y giramos. Fila 19 hacemos un aumento y 11 puntos bajos. 11. Cadenita y giramos. Fila 20 hacemos un aumento, 11 puntos bajos, un aumento. 11 y aquí hacemos un aumento. 1, 2, cadenita y giramos. La 21, 22, 23. Vamos a hacer un aumento al principio y los demás puntos bajos. Vamos con estas 3 filitas. La 24 hacemos un aumento, 16 puntos bajos, un aumento. 15, 16. Hacemos un aumento.
1 y 2. Cadenita y giramos. Bien. Nuestra fila 25, aquí vamos a comenzar con una disminución. Entonces aquí disminución y hacemos 19 puntos bajos. 1, 2. Perdón, aquí fue una disminución y 18 puntos bajos. Cadenita y giramos. Bien, esa fue la 25. Para la 26 vamos a comenzar haciendo un aumento. Hacemos 16 puntos bajos y una disminución. 16 y una disminución. Cadenita y giramos. La 27 comenzamos aquí con una disminución. Y haremos 17 puntos bajos. 15, 16, 17. Cadenita y giramos. Nuestra fila 28 haremos un aumento al principio y 17 puntos bajos. Aumento y 17. Cadenita y giramos. Para nuestra fila 29 comenzamos con un aumento 1, 2 y hacemos 18 puntos bajos. 1. Muy bien. Nuestra fila 30 hacemos un aumento, 18 puntos bajos, un aumento. 18 y hacemos un aumento, 1 y 2, cadenita y giramos. La 31 hacemos un aumento y 21 puntos bajos. Y 21, cadenita y giramos. Nuestra fila 32 hacemos un aumento, 21 puntos bajos, un aumento, 1, 2. Un aumento, 1 y 2, cadenita y giramos. Nuestra fila 33, hacemos un aumento, 1, 2 y 24 puntos bajos. Bien, aquí hemos terminado hasta la fila 33 en ambos lados. En nuestra fila 34 vamos a unir este lado con el otro. Entonces, para ello, aquí vamos a hacer una cadenita y giramos. En este momento, en ambos lados, tenemos 26 puntos bajos. Así que vamos a hacer 26 puntos bajos aquí. Hacemos 1, 24, 25, 26. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos cadenitas, 1, 2, y vamos a continuar de este lado haciendo 26 puntos bajos. Así que inserto en mi siguiente punto. Y aquí hacemos 1, 2 y continuamos hasta todos nuestros puntos, o sea, 26. Bien, así es como terminó nuestra fila 34. Nuestra fila 35 y 36 vamos a hacer un aumento al principio, los demás puntos bajos, un aumento al principio y los demás puntos bajos. Aquí hicimos dos cadenas, entonces tenemos dos puntos que hacemos aquí. Entonces vamos con estas filas, cadenita y giramos. Aumento 1, 2 y en esta fila nos tocan 53 puntos bajos. ¿Vamos? Muy bien, bueno, aquí estamos de regreso. Ya terminé las últimas dos filas que habíamos comentado. Y hasta aquí ya hemos terminado lo que es el cuerpecito del corazón, por decirlo así. Vamos a empezar a hacer las onditas de arriba.
Entonces aquí yo ya hice una cadenita y giré. Bueno, de hecho no hice mi cadenita. Entonces, bueno, ahora vamos a ir con nuestra fila 37. Para la 37 vamos a hacer 26 puntos bajos y vamos a hacer una disminución. Vamos a ello. 26 y hacemos una disminución. Vamos a dejar estos puntos aquí, volveremos a ellos más tarde. Cadenita y giramos. Y de nuestra fila 38 a la 45 vamos a hacer puntos bajos y al final haremos una disminución. Esta fila 38 serán 25 puntos bajos, una disminución. La siguiente 24, una disminución y así hasta llegar a nuestra fila 45. De todos modos, aquí te voy a dejar el patrón escrito para que lo puedas seguir. Nos vemos terminando fila 45. Bien, aquí ya terminé hasta la fila 45 con una disminución y 18 puntos bajos, más bien, unos 18 puntos bajos y una disminución. 46 y 47 vamos a hacer disminución al principio y al final. Entonces aquí hacemos disminución, tocan 15 puntos bajos y una disminución. Y la 47, disminución, 13 puntos bajos, una disminución. Vamos. Y nuestras últimas dos filas, la 48, son 2 disminuciones, 7 puntos bajos, 2 disminuciones. Entonces aquí hacemos una y luego hacemos otra disminución. 7 puntos bajos, 2 disminuciones. 7 y nos quedan 4 puntos para hacer 2 disminuciones. Aquí 1, 2. Y nuestra fila 49, que es la última, hacemos 2 disminuciones, 3 puntos bajos, 2 disminuciones. Aquí hacemos una cadenita y ya podemos cortar nuestro estambre. Entonces vamos a hacer esto mismo del otro lado. Ahorita te muestro cómo. Bien, ahora vamos a buscar nuestro siguiente punto. Este fue todavía parte de la disminución que hice aquí, entonces aquí es mi siguiente punto. Ahí voy a insertar estambre, jalo, hago una orejita, una cadenita. Y ahí mismo empiezo haciendo una disminución. Voy a hacer una disminución normal porque no puedo tomar el loop delantero de este punto. Entonces inserto y jalo en ese punto, inserto y jalo en el siguiente punto, tomo la anita y cierro el punto. Entonces aquí ya tengo mi disminución y ahora me toca hacer 26 puntos bajos. Y vamos a hacer el mismo patrón de acá, pero si se acuerdan aquí hacíamos puntos bajos y disminución. Pero como este lado lo estamos como espejo, ahora vamos a hacer disminución y puntos bajos. Entonces vamos a terminar haciendo una disminución y puntos bajos hasta que lleguemos a nuestra fila 45. Aquí te dejo el patrón de todos modos y nos vemos terminando fila 45. Bien, aquí llegué ya a la fila 45 y bueno, 46 y 47 son con disminución al principio y al final. Y 48 y 49 hacemos 2 disminuciones, 7 puntos bajos, 2 disminuciones. Aquí te dejo de todos modos el patrón porque esto pues ya lo hicimos del otro lado y es igualito. Y bueno, ahorita que terminemos nos volvemos a encontrar. Bueno, y pues así terminé ya el corazón y pues por supuesto el siguiente paso será hacer una segunda pieza que ahorita te muestro cómo las vamos a unir.
Bien, la manera en cómo vamos a unir estas piezas será, bueno, pues las vamos a poner una encima de la otra y aquí vamos a empezar a hacer una fila de puntos bajos alrededor tomando ambos lados. Primero vamos a cerrar esta parte para que cuando estemos cerrando el contorno vayamos rellenando aquellas zonas en las que ya posteriormente no podremos regresar. Así que vamos a ello. Bueno, esta unión la puedes empezar realmente donde quieras, pero a mí me gusta empezar como en partes donde no es tan complicado como las esquinas o así. Entonces, yo voy a empezar aquí. Entonces, tomo ambos corazones, voy a añadir mi estambre, hago una orejita, jalo cadenita y ahí mismo, en ese mismo punto, empiezo a hacer mis puntos bajos. Vamos. Bien, cuando estamos en estos ángulos que son tan chiquitos, si hacemos un punto bajo en cada punto, se nos hace como mucho estambre aquí. Entonces yo lo que hago es, te puedes saltar algún punto, por ejemplo este, o lo puedes hacer como si fuera una disminución. Entonces, entras aquí, jalas, y luego me voy a ir al siguiente punto, inserto, jalo. Entonces sí pasé por el punto, nada más para asegurarme que cierra, pero solo generé un punto para que así no tengamos tantos puntos ahí. Eso mismo lo vas a repetir en, de este lado o cuando tengas así ángulos muy cerrados. Bien, este es mi último punto. Y para rematar esto, lo que voy a hacer es que voy a cortar mi estambre, jalo por completo y con mi agujita lanera voy a buscar no el primer punto, pero el segundo. Aquí, inserto y regreso al punto de donde está saliendo mi estambre, aquí. Eso me crea pues la parte de arriba de un punto y si te fijas pues la unión es básicamente imperceptible. Y bueno, este estambre lo puedo dejar aquí por adentro porque como esto lo vamos a rellenar, pues no se va a ver, va a quedar por dentro. Bien, ahora sí vamos a empezar a cerrar el corazón por la parte de afuera y vamos, este proceso tendremos que ir rellenando y cerrando al mismo tiempo. Entonces, bueno, vamos ahora. Bien, para rellenar, yo voy a empezar a cerrar por aquí porque cuando estoy más o menos cerrando aquí, me queda o me vaya quedando espacio para rellenar muy bien este piquito. Y luego, bueno, cuando ya esté por aquí, pues relleno esta zona y al cerrar puedo rellenar lo que me haya faltado por aquí, pero esto ya va a estar cerrado. Creo yo que ese es la mejor, el mejor lugar por donde empezar, pero tú puedes empezar en donde tú quieras. Entonces, igualmente, como siempre, añadimos estambre, cadenita y ahí nos arrancamos haciendo nuestra fila de puntos bajos para cerrar nuestro corazón y lo vamos rellenando poco a poco. Cuando llegues a esta esquinita, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 para no perder esta formita del piquito. Y continuamos.
Bien, mira, aquí ya estoy dando el último puntito. Y bueno, ya como lo vimos la vez pasada, voy a rematar con mi agujita lanera. Y bueno, pues aquí hemos terminado de rellenar y cerrar. Bueno, y te muestro, así es como ha quedado nuestro cojincito. Ve qué suavecito está. La verdad es que se ve súper lindo. Y bueno, pues ahora vamos a hacer la parte de arriba del candado y nuestra llave. Bien, ahora nos vamos a ir con la parte de arriba de nuestro candado. La verdad es que esta parte es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar haciendo 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a juntar este punto con este. Entonces insertamos en nuestro primer punto y esto lo vamos a hacer con un puntito enano. O sea que jalamos y jalamos. Y bueno, hemos hecho como una especie de anillito. Lo que vamos a hacer ahorita es hacemos una cadenita y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea que son 9. Hacemos 1, 2, 3, 9. Y así nos vamos a seguir. Es decir, aquí está mi primer punto, simplemente ahí voy a empezar a crochetear. Y lo que va a pasar es que vamos a generar una especie de tubo porque no estamos haciendo ningún aumento. Entonces, haz algunas filas, unas 5, y ahorita te vuelvo a ver. Bien, mira, te muestro aquí, llevo más o menos 6 filas. No va a importar mucho dónde empezamos, no tienes que poner marcador de puntos, incluso si lo haces más largo o lo puedes hacer más largo o más corto, esto la verdad como tú quieras. Lo único que te voy a mostrar es qué vamos a hacer aquí. Puede ser este mismo estambre que tenemos aquí, digamos la colita, o si quieres agarrar un nuevo estambre, depende si lo dejamos muy cortito o no. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta parte de abajo. Vamos a pasar por aquí y de acá para acá. Vamos a cerrar. Así muy sencillito, la verdad. Ya que cerraste aquí muy bien, podemos hacer un nudito y pasarlo por adentro. Esta parte la verdad es que lo único que necesitamos es que esté cerrado porque lo vamos a empezar a rellenar. Entonces, esta parte, esto me lo voy a traer para acá, para adentro. Y de hecho, incluso lo podemos dejar solo así porque al rellenar eso va a estar asegurado. Entonces, vas a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y vas a ir rellenando porque después será difícil para formar este arquito. Bien, mira, te muestro. Aquí más o menos llevo ya 35 filas. No lo vas a rellenar muchísimo, o sea, sí lo rellenas, pero ligerito, porque la verdad es que esto lo vamos a doblar. Es nuestro candadito y si está demasiado relleno, pues a lo mejor no queda tan flexible para hacer este movimiento. Te cuento que yo hice 35 filas, pero tú puedes hacer más si tú quieres o menos, si lo quieres más cortito. Yo más o menos lo voy a coser por aquí y yo creo que en ese tamaño está bien, ¿ok? Entonces, bueno, pues de este lado ya está cerrado. De este, pues es más fácil porque, bueno, nada más voy a rellenar aquí un poquito los últimos puntos. Está perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, sin importar en dónde, lo único que tiene que importar es que te queden planitos del mismo lado, porque como los vamos a coser, si este está cerrado así, pues está chueco. ¿Me explicó? Entonces, si este, viéndolo así, te fijas que aquí mi punto me queda bien ahí. Entonces, lo que voy a hacer es que esta última fila la voy a hacer
tomando los dos lados. Entonces punto bajo, aquí punto bajo. Y simplemente así voy a cerrar. Aquí queda cerradito ambos lados y viendo pues esta costura, viendo hacia el mismo lado. Aquí puedo cortar mi estambre, bueno, lo voy a cortar, pero voy a dejar un pedacito de estambre para hacer la costura en el corazón. Entonces vamos a cortar aquí y vamos a ello. Bien, bueno, esta costura pues es súper fácil. Simplemente vamos a tomar algunos puntos. Tomo unos puntos de aquí. Y luego paso por la parte amarilla. Puedes regresar para pues que esta costura nos quede muy, muy fuerte. Hacerlo unas 2 veces. Y luego volvemos aquí. Y luego avanzamos un punto. Y volvemos acá. Bueno, y le das tantas vueltas como quieras para que esté bien asegurado. Y una vez que terminas, la verdad es que puedes hacer aquí un nudito. Y vamos a esconder este hilito dentro del tejido. Y si te fijas, pues no se ve. ¿Ok? Entonces, del otro lado podemos hacer exactamente lo mismo. Muy bien, bueno, ahora vamos a continuar y vamos a hacer la llave. La llave consiste en 2 piezas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 18 cadenitas. 18 cadenitas y vamos a hacer 17 puntos bajos. Vamos. 16 y 17. Hacemos una cadenita, giramos y vamos a hacer 2 filas más con 17 puntos bajos. Vamos. Bueno, aquí ya tengo 3 filas con 17 puntos y aquí voy a cortar el estambre. Como obviamente vamos a hacer el frente y la parte de atrás, puedes hacer 2 piezas de esta. Ahora vamos con el siguiente paso. Muy bien, para el siguiente paso puedes escoger cualquier lado. Puede ser acá o acá, da exactamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a insertar estambre en el 5.º punto. Es decir, este es 1, 2, 3, 4, aquí. En el 5.º punto de la orilla hacia acá. Aquí. Así como lo ves. Entonces aquí insertamos el estambre. Hacemos una cadenita. Y empezando ahí mismo vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un total de 8 filas con estos 3 puntos bajos. O sea que aquí hacemos una cadenita, vamos a girar. 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Cadenita y giramos. 3 otra vez y así hasta que lleguemos a 8 filas. Y ya que termina, simplemente hacemos una cadenita y vamos a cortar el estambre. Como aquí estamos haciendo muchas uniones y demás, tenemos muchos hilitos. Para que no te estorben, si quieres, pues los podemos esconder por ahí o rematar para poderlos cortar y que no nos estén estorbando. Bueno, vamos al siguiente paso. Bueno, y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, pero acá. Es decir, nos vamos a saltar 5 puntos. La idea es que aquí nos quedaron 2 puntos libres. Entonces aquí hacemos 1. Ese es 1, 2, 3, 4. Y en el quinto nuevamente, ahí
Vamos a añadir estambre. Y nuevamente vamos a hacer 3 puntos bajos. Pero esta ocasión la vamos a hacer por 5 filas. Y nuevamente aquí hacemos una cadenita y ya podemos cortar nuestro estambre. Entonces, parece como una especie de F. Pero bueno, así es como queda momentáneamente esta pieza. Vamos al siguiente paso. Muy bien, ahora el siguiente paso, vamos a hacer una cadenita de 18. Así que vamos a hacer 18, vamos, 1. Bien, aquí tengo mis 18 cadenitas y vamos a unir con el primer punto de nuestra cadena y las vamos a unir con un punto enano, o sea que jalamos y jalamos. Ahí está. Entonces así es como nos queda, como un anillo. ¿Ok? Vamos a hacer una cadenita. Y para esta primer fila vamos a hacer los mismos 18 puntos bajos, o sea que un punto bajo por punto. 18. Y en esta ocasión, como vamos a trabajar en círculos, ya no necesitamos unir con punto bajo, simplemente vamos a continuar en nuestro siguiente punto. Ahora, en nuestra siguiente fila lo que vamos a hacer es una secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Así que vamos. Entonces hacemos 1, 2 y un aumento. 1 y 2. Solo que le vamos a poner un marcador de puntos a nuestro primer punto. Hicimos 1, 2, 1, 2. Este fue el primero. Aquí, para saber en dónde empezó nuestra fila. Ok, entonces 1, 2, un aumento. Y así hasta el final de la fila. Y aquí me queda para hacer 1, 2 y un aumento. 1 y 2. Esa fue nuestra fila 2. Para nuestra fila 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Marcamos primer punto. Entonces 1, 2, 3 y un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Vamos. Bueno, y aquí ya terminamos. Aquí podemos cortar el estambre momentáneamente. Jalamos por completo. Y podemos quitar nuestro marcador de puntos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, aquí esto lo vamos a rematar. Como siempre rematamos. Nos brincamos el primero en el segundo. Cerramos aquí. Y bueno, ahora vamos a unirlo con esta pieza. Aquí. Puedes escoger cualquier lugar. Y la verdad es que esta unión la vamos a hacer con otro pedacito de estambre. Entonces, cogemos nuestra aguja y nuestro hilo. Más bien nuestro estambre. Y bueno, yo creo que voy a aprovechar aquí donde se hace como esta parte. Y simplemente vamos a coser. Vamos a agarrar el punto de aquí con la parte de acá. Vamos a hacerlo como una especie de escalerita que va de un lado al otro. Y así vamos a sujetar esta pieza. Pasamos esto para atrás
Y vamos a hacer un nudito, vamos a hacer un nudito con este mismo estambre para asegurar. Y es así como queda nuestra llave. Paso que sigue, es que haremos una pieza igual y ahorita las vamos a unir y las vamos a coser. Bien, aquí yo ya tengo mis dos partes terminadas, entonces ahora pues vamos a unirlas. Yo voy a, bueno, te sugiero comenzar uniendo este centro para que después cuando estemos cerrando aquí pues ya estemos rellenando solamente esa parte. Como no queremos que nuestro centro quede más chiquito, esta unión la vamos a hacer con puntos enanos. Entonces, inserta de un lado y del otro. Tomamos el estambre, hacemos una orejita, jalamos. Y ya con este loop ahí, simplemente avanzamos al siguiente punto. Nos traemos el estambre y lo pasamos por ese loop. Siguiente punto y cerramos. Cerramos, pasamos por los dos, jalamos y jalamos. Siguiente punto. Bueno, este fue mi último punto. Voy a cortar el estambre. Jalo. Y para rematar lo vamos a hacer con agujita lanera también. Fíjate que este fue pues mi último punto. Pasas por debajo de la V, jalas y vas a ir al centro de donde está saliendo, eso sí, nuestro punto. Y este estambre pues lo podemos dejar aquí por el medio de estos y que quede aquí junto con el relleno. Entonces, bueno, aquí cerramos nuestro centro y si te fijas el punto enano hace, pues los puntos se ven aquí muy bonitos, entonces eso ya está. Ahora vamos a empezar a cerrar por el círculo aquí para que cuando vayamos en estas zonas, pues ya vamos rellenando conforme vamos cerrando y después nos vamos a ir por todo el contorno haciendo esto, cerrando puntos, rellenando, porque como es una pieza chiquita, hay que hacerlo todo al mismo momento. Así que, pues vamos a ello. Bien, recuerda que cuando estamos en estos ángulos pequeños, hacemos como una especie de disminución. Insertamos en un punto y luego en el que sigue para no tener tantos puntos en la esquinita. Y por el contrario, cuando estamos en estas esquinas, como esta que viene, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Eso para que podamos girar. Y como nuestras filas fueron de 3, pues nos debe quedar un punto en el medio y nuevamente 3 puntos bajos. 2, 3. Y continuamos.
Bien, como puedes ver, aquí ya terminé. Y vamos a rematar como siempre, usando nuestra agujita lanera. Buscamos no el siguiente punto, pero el siguiente. Entonces, mira, aquí estaba el punto. Entonces aquí, para que conectemos esta costura con el inicio del círculo. Y bueno, eso es todo. Ya nada más voy a esconder mis estambres, rematar y la llavecita ya está terminada. Bueno, y aquí finalmente pues ya amarré la llavecita y es así como queda al final nuestra almohadita. Y bueno, es así como hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te hayas divertido, pues esa era la intención. Te invito a visitar la lista de reproducción de San Valentín para que veas otros proyectos que van súper bien con este corazón candado. Y ya sin más me despido, así que nos vemos en una próxima aventura crochetera. Bye!